la profeca final de Gaudí y el secreto escondido en la Sagrada Familia. Hola, bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. La catedral se alza imponente, pero lo que sus muros ocultan es más oscuro de lo que jamás imaginamos. Una periodista recibe una foto anónima, una imagen aparentemente inofensiva de la Sagrada Familia. Sin embargo, hay algo que no encaja. Un mensaje críptico escrito en el reverso de la foto la empuja a un abismo de secretos que cambiará su vida para siempre. A medida que se adentra en las sombras del legado de Gaudí, las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Qué fue lo que él realmente dejó enterrado en su obra más grandiosa? Y lo más inquietante, ¿por qué alguien está tan desesperado por mantener todo esto oculto? Las respuestas que busca no solo podrían destruir su carrera, sino también su vida. Pero a veces, el precio de la verdad es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. El sobre cayó sobre mi escritorio con un golpe sordo, rompiendo el silencio de la redacción a altas horas de la noche. Sin remitente, sin sellos, solo mi nombre garabateado con una caligrafía temblorosa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis dedos rozaban el papel áspero. Isabel Alonso, leí en voz baja, como si pronunciar mi propio nombre pudiera conjurar algún peligro oculto. Con el corazón acelerado, abrí el sobre. Una única fotografía en sepia se deslizó sobre la madera pulida. La reconocí al instante. La Sagrada Familia, ese coloso inacabado que define el skyline de Barcelona. Pero esta imagen era diferente. Mostraba los primeros años de su construcción, andamios precarios rodeando torres a medio hacer, obreros diminutos como hormigas laboriosas. Giré la foto, buscando alguna pista. Allí, en el reverso, una frase que heló mi sangre. No todo se hizo por fe. 5 palabras. 5 simples palabras que desataron una tormenta en mi mente. ¿Qué significaba? ¿Quién me había enviado esto y por qué? Miré a mi alrededor, súbitamente consciente de la soledad de la oficina. Las sombras parecían más densas, como si escondieran secretos. Mi instinto periodístico se encendió como una alarma. Había una historia aquí, enterrada bajo capas de tiempo y silencio. Sin pensarlo 2 veces, agarré mi bolso y salí a la noche barcelonesa. Las calles de l'Eixample, normalmente bulliciosas, parecían extrañamente desiertas. Cada farola proyectaba sombras alargadas que danzaban en las fachadas modernistas. Y entonces lo sentí, una mirada, pesada, insistente. Me giré bruscamente. Nada, solo el eco de mis propios pasos sobre las baldosas hidráulicas. Pero la sensación persistía. Alguien me observaba. Aceleré el paso, mi mente un torbellino de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué secreto oscuro se ocultaba tras la fachada de la obra más emblemática de Gaudí? Llegué al archivo de la catedral casi sin aliento. El guarda nocturno, un hombre mayor con ojos cansados, me miró con sorpresa. «Señorita Alonso, ¿qué hace aquí a estas horas?» «Investigación urgente, Ramón. Necesito acceso a los registros de construcción de la Sagrada Familia». Ramón dudó un momento, pero mi reputación en el periódico pesó más que su reticencia. Con un suspiro, me entregó las llaves. El archivo olía a papel viejo y a secretos. Mis dedos recorrieron lomos polvorientos hasta dar con los registros que buscaba. Página tras página de nombres, fechas, materiales. Pero algo no cuadraba. Había lagunas, espacios en blanco donde debería haber información crucial. Y entonces lo vi. Un nombre tachado con tinta negra, casi invisible. Lo acerqué a la luz y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miguel Alonso, mi abuelo. ¿Qué hacía el nombre de mi abuelo en unos registros de construcción de hace casi un siglo? Él nunca mencionó haber trabajado en la Sagrada Familia. De hecho, apenas hablaba de su pasado. Con manos temblorosas, saqué la fotografía del sobre. La estudié bajo la luz mortecina del archivo, buscando ¿qué exactamente? Y entonces lo vi. Casi imperceptible, grabado en una de las piedras de la fachada naciente. Un símbolo. Un triángulo dentro de un círculo, con una espiral en su centro.
el mismo símbolo que mi abuelo llevaba tatuado en la muñeca, el mismo que siempre ocultaba bajo gruesos relojes y que se negaba a explicar. El peso de la revelación cayó sobre mí como una losa. Mi propia familia, mi sangre, estaba conectada de alguna manera con este misterio. ¿Qué otros secretos guardaba la Sagrada Familia? ¿Y hasta dónde tendría que llegar para descubrirlos? Salí del archivo con más preguntas que respuestas, la fotografía quemando en mi bolsillo como una promesa de verdades por descubrir. La noche de Barcelona me envolvió, cómplice y amenazante a partes iguales. No lo sabía entonces, pero acababa de dar el primer paso en un camino que cambiaría mi vida para siempre. Un camino que me llevaría a las entrañas de la historia de España, a enfrentarme a sociedades secretas y a desenterrar verdades que muchos preferirían mantener ocultas. La profecía final de Gaudí esperaba ser descubierta, y yo, Isabel Alonso, sería quien la desvelara, sin importar el coste. Mientras caminaba de vuelta a casa, las torres de la Sagrada Familia se recortaban contra el cielo nocturno. Ya no las veía como antes. Ahora eran un enigma de piedra, guardando secretos que se remontaban a generaciones. Y en algún lugar de la noche, sentía que alguien seguía observándome, esperando mi próximo movimiento. La cacería había comenzado. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de mi pequeño piso en el barrio gótico, cuando me desperté sobresaltada. Había dormido apenas unas horas, con la mente repleta de símbolos y secretos. La fotografía de la Sagrada Familia descansaba sobre mi mesita de noche, como un recordatorio silencioso de que todo había cambiado. Me vestí apresuradamente, decidida a seguir el rastro de migajas que el destino, o alguien más, había dejado para mí. Las calles de Barcelona comenzaban a cobrar vida, pero yo las veía con otros ojos. Cada esquina, cada piedra podía esconder una pista. Al llegar a la Sagrada Familia, me mezclé con los primeros turistas del día. El templo se alzaba imponente, sus torres desafiando al cielo como dedos de piedra que intentaban alcanzar algún secreto divino. O quizás, pensé con un escalofrío, algo mucho más terrenal y oscuro. Me acerqué a la fachada del nacimiento, la más antigua. Mis ojos recorrieron cada detalle, buscando el símbolo que había visto en la fotografía. Nada. Frustrada, estaba a punto de darme por vencida cuando un destello captó mi atención. Allí, casi oculto entre las figuras de la fachada, un pequeño vitral reflejaba la luz de una manera peculiar. Me acerqué, conteniendo la respiración. El diseño era sutil, casi imperceptible para quien no lo estuviera buscando. El mismo triángulo dentro de un círculo, con la espiral en su centro. Impresionante, ¿verdad? La voz a mi espalda me sobresaltó. Me giré para encontrarme con un hombre mayor, de ojos penetrantes y sonrisa enigmática. «Soy Jordi, guía de la basílica», se presentó. No muchos se fijan en ese detalle. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Era coincidencia que apareciera justo en ese momento? «Es fascinante», respondí, intentando mantener la calma. «¿Sabe usted qué significa?» Jordi me miró fijamente como evaluándome. Dicen que Gaudí escondió mensajes en cada rincón de la Sagrada Familia. Algunos hablan de profecías, otros de secretos que podrían cambiar la historia de España. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Pero yo que usted tendría cuidado, señorita Alonso. Hay preguntas que es mejor no hacer. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo sabía mi nombre? Antes de que pudiera reaccionar, Jordi desapareció entre la multitud creciente de turistas. Con las piernas temblorosas, me alejé de la basílica. La sensación de ser observada volvió con más fuerza que nunca. En cada reflejo, en cada sombra, creía ver figuras acechantes. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podría encontrarlas. El taller de restauración de la Sagrada Familia, normalmente cerrado al público, pero al que tenía acceso gracias a un viejo contacto. Serpenteé por pasillos estrechos hasta llegar a una puerta sin señalizar. Tras ella, un mundo oculto a los ojos del turista. Fragmentos de piedra, moldes, planos antiguos. Y allí, en un rincón,
algo que me hizo contener el aliento. Una escultura a medio terminar, cubierta por una lona. La aparté con cuidado y sentí que el mundo se detenía. Era el rostro de mi abuelo, Miguel Alonso, tallado en piedra con una precisión asombrosa. Sus ojos, aunque inertes, parecían guardar un secreto doloroso. No deberías estar aquí. Me giré, sobresaltada. Un hombre joven, con bata de trabajo, me miraba con una mezcla de miedo y determinación. «Soy Alex, aprendiz de escultor», dijo. «Y si aprecias tu vida, olvidarás lo que has visto aquí». «¿Por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué tiene que ver mi abuelo con todo esto?». Alex miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Tu abuelo fue más que un simple obrero. Fue el guardián de un secreto que podría destruir los cimientos no solo de esta basílica, sino de toda España». Un ruido en el pasillo nos sobresaltó a ambos. Alex me empujó hacia una salida de emergencia. «Vete, ahora, y ten cuidado con la hermandad. Están por todas partes». Salí a trompicones a un callejón trasero, mi mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente mi abuelo? ¿Qué era la hermandad? Y sobre todo, ¿qué secreto tan terrible podía esconderse tras la fachada de la obra más emblemática de Barcelona? Mientras me alejaba, sentí el peso de miradas invisibles sobre mí. La Sagrada Familia se alzaba a mis espaldas, ya no como un símbolo de fe, sino como un monumento a secretos enterrados y peligros por venir. Sabía que estaba adentrándome en aguas profundas y turbulentas, pero ya no había vuelta atrás. La verdad, por terrible que fuera, esperaba ser descubierta, y yo estaba dispuesta a pagar el precio por conocerla. El eco de mis pasos resonaba en las calles vacías del Raval mientras me dirigía a casa. La noche había caído sobre Barcelona, envolviendo la ciudad en un manto de sombras que parecían ocultar 1000 secretos. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había descubierto. El rostro de mi abuelo esculpido en piedra, las crípticas advertencias de Alex, la misteriosa hermandad. De repente, el sonido de unos pasos detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Me giré bruscamente, pero la calle estaba desierta. Aún así, la sensación de ser observada se intensificó. Aceleré el paso, con el corazón latiendo desbocado. Al doblar una esquina, una mano fuerte me agarró del brazo, arrastrándome hacia un portal oscuro. Intenté gritar, pero otra mano cubrió mi boca. «Silencio, señorita Alonso», susurró una voz grave. «No estamos aquí para hacerle daño». Poco a poco, mis ojos se adaptaron a la penumbra. Frente a mí había 2 hombres de traje oscuro, con un aire de autoridad que me heló la sangre. «Somos representantes de una organización muy antigua y poderosa», dijo el más alto. «Una organización que ha protegido los secretos de la Iglesia durante siglos». «¿La hermandad?», pregunté, recordando las palabras de Alex. El hombre asintió levemente. «Veo que ya ha oído hablar de nosotros. Eso simplifica las cosas». «¿Qué quieren de mí?», exigí saber, intentando que mi voz no temblara. «Queremos que deje de investigar», respondió el otro hombre con un tono que no admitía réplica. «El asunto de la Sagrada Familia y su abuelo es más grande de lo que puede imaginar. Hay secretos que deben permanecer enterrados por el bien de todos». Sentí una mezcla de miedo e indignación crecer en mi interior. «¿Y si me niego?». Los 2 hombres intercambiaron una mirada. «Señorita Alonso, somos una organización con recursos ilimitados. Podríamos ofrecerle una suma considerable para que olvide todo este asunto. Una nueva vida, lejos de Barcelona, sin preocupaciones económicas». La oferta quedó flotando en el aire, tentadora y amenazante a partes iguales. Por un momento, la idea de dejarlo todo atrás, de escapar de este misterio que cada vez se volvía más peligroso, me resultó atractiva. Pero entonces recordé el rostro de piedra de mi abuelo, sus ojos guardando un secreto que parecía pesar sobre él incluso después de muerto. «Lo siento, pero no puedo aceptar», dije finalmente. «Necesito saber la verdad». El más alto de los hombres suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. «En ese caso debo advertirle, está adentrándose en aguas muy peligrosas.
No solo su carrera está en juego, sino también su vida. ¿Es eso una amenaza?, pregunté, intentando mantener la compostura. Es una realidad, respondió. Hay fuerzas en juego que no puede ni imaginar. Fuerzas que no dudarán en silenciar a cualquiera que amenace con exponer la verdad. Con esas palabras, los dos hombres se desvanecieron en la noche, dejándome sola con mis pensamientos y un miedo creciente. ¿En qué me había metido? ¿Valía la pena arriesgar todo por descubrir un secreto que llevaba décadas oculto? Mientras caminaba hacia mi apartamento, cada sombra parecía esconder una amenaza. Ya no sabía en quién confiar. Mi mundo se había convertido en un laberinto de mentiras y verdades a medias, y yo estaba en el centro, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Esa noche, sentada frente a mi ordenador, tomé una decisión. Si iba a continuar con esta investigación, necesitaría ayuda. Alguien en quien pudiera confiar, alguien con los conocimientos necesarios para descifrar los enigmas que me rodeaban. Con dedos temblorosos, escribí un correo electrónico a un viejo amigo de la universidad, ahora profesor de historia en la UB. Estimado Martín, comencé, necesito tu ayuda. He descubierto algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la Sagrada Familia y la historia de Barcelona. Pero estoy en peligro. ¿Podemos vernos? Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla, esperando una respuesta que tardaba en llegar. Afuera, las luces de Barcelona parpadeaban como estrellas caídas, y en algún lugar de la noche sentía que los ojos de la hermandad seguían fijos en mí. La verdad estaba ahí fuera, escondida entre las piedras centenarias de la Sagrada Familia. Y yo estaba dispuesta a encontrarla, sin importar el coste. Pero una pregunta me atormentaba mientras el sueño me vencía. ¿Estaba preparada para las consecuencias de mis acciones? El café humeaba frente a mí en la terraza de Els Quatre Gats, el histórico local modernista que una vez frecuentaron Picasso y el propio Gaudí. Martín llegó puntual, con ese aire distraído tan típico de los académicos. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una preocupación que no le había visto antes. «Isabel», me saludó sentándose frente a mí. «Tu mensaje... ¿En qué lío te has metido esta vez?». Le conté todo. La fotografía misteriosa, el símbolo oculto, la escultura de mi abuelo y el inquietante encuentro con la hermandad. Martín escuchó en silencio, su rostro volviéndose más sombrío con cada palabra. «Esto es más grande de lo que imaginas», dijo finalmente. «He estado investigando a Gaudí durante años y siempre hubo rumores, pero esto...» Sacó de su maletín un sobre amarillento. «Esto llegó a mis manos hace unos meses. No sabía qué hacer con ello, pero ahora...». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varias cartas, el papel frágil por el paso del tiempo. La caligrafía era inconfundible. Antoni Gaudí. «Querido Miguel», comenzaba la primera. Mi corazón dio un vuelco al reconocer el nombre de mi abuelo. «El peso de lo que hemos descubierto es insoportable. La Sagrada Familia debe ser más que un templo. Debe ser una tumba para la verdad que amenaza con destruirnos a todos». Leí carta tras carta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Gaudí hablaba de un descubrimiento durante las excavaciones para los cimientos de la basílica. Algo que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestra historia, nuestra fe, nuestro lugar en el universo. La última carta era diferente. La letra de Gaudí, normalmente elegante, estaba temblorosa, casi frenética. «Miguel, amigo mío, he tomado una decisión. El secreto morirá conmigo. He hecho un pacto con fuerzas que no comprendo del todo. La Sagrada Familia se completará, pero a un precio terrible. Mi vida, mi legado, todo será sacrificado para mantener oculta la verdad. Perdóname y protege el secreto con tu vida». Sentí que me faltaba el aire. «Martín, ¿qué significa esto? ¿Estás diciendo que Gaudí...?» «Creo», dijo Martín en voz baja, «que Gaudí no murió en un accidente de tranvía como nos han hecho creer. Creo que se sacrificó, de alguna manera que no podemos comprender, para sellar whatever descubrió bajo los cimientos de la Sagrada Familia». Un escalofrío recorrió mi espalda.
De repente, la majestuosa basílica que dominaba el skyline de Barcelona ya no parecía un monumento a la fe, sino un mausoleo de secretos innombrables. Pero eso no es todo, continuó Martín. Sacó su tablet y me mostró una serie de planos antiguos de la Sagrada Familia. He estado estudiando estos planos durante años. Hay inconsistencias, espacios que no tienen sentido. Creo que hay una cámara oculta bajo la basílica, sellada desde los tiempos de Gaudí. ¿Y crees que allí está? Lo que sea que Gaudí y tu abuelo descubrieron. Sí. El peso de esta revelación cayó sobre mí como una losa. Mi abuelo, el hombre que me crió, que me contaba historias de la vieja Barcelona, ¿había sido cómplice en ocultar un secreto tan grande? Isabel, la voz de Martín me sacó de mis pensamientos. Debes entender lo peligroso que es esto. Si la hermandad está involucrada, no se detendrán ante nada para mantener el secreto. Lo sé, respondí, sintiendo una determinación que crecía en mi interior. Pero no puedo dejarlo así. Necesito saber la verdad, por mi abuelo, por Gaudí, por todos los que han guardado este secreto durante décadas. Martín me miró fijamente, como sopesando sus siguientes palabras. Hay una forma de acceder a esa cámara oculta, pero es arriesgado, extremadamente arriesgado. Haré lo que sea necesario, dije sin dudar. Muy bien, asintió Martín. Pero recuerda, una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Lo que sea que descubramos puede cambiar todo, o destruirnos. Mientras salíamos de Els Quatre Gats, sentí que el peso del mundo descansaba sobre mis hombros. La Sagrada Familia se alzaba a lo lejos, sus torres como dedos acusadores apuntando al cielo. En algún lugar bajo esa mole de piedra y fe, yacía un secreto por el que Gaudí había dado su vida, y yo estaba a punto de desenterrarlo, sin importar el coste. La noche había caído sobre Barcelona cuando me dirigí al punto de encuentro acordado con Martín. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, como si la ciudad entera contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Llegué al callejón trasero de la Sagrada Familia, donde las sombras de los andamios creaban un laberinto de oscuridad. Martín ya estaba allí, acompañado de una figura que no reconocí de inmediato. «Isabel», me saludó Martín con voz tensa. «Te presento a Clara. Es restauradora en la basílica y... bueno, digamos que simpatiza con nuestra causa». Clara, una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes, me estrechó la mano. «He oído mucho sobre ti, Isabel. Espero que estés preparada para lo que vamos a hacer». Asentí, intentando ocultar mi nerviosismo. «¿Cuál es el plan?» Martín sacó un plano desgastado de su bolsa. «Clara ha descubierto una entrada oculta en la cripta. Creemos que lleva a la cámara secreta que Gaudí selló. Tenemos que actuar rápido y en silencio». Nos deslizamos por una puerta de servicio, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El interior de la basílica de noche era un espectáculo sobrecogedor. Las vidrieras reflejaban la luz de la luna, creando patrones fantasmagóricos en el suelo de piedra. Clara nos guió hacia la cripta, moviéndose con la seguridad de quien conoce cada rincón del lugar. En un extremo, apartó un pesado tapiz, revelando una pequeña puerta casi invisible. «Nadie ha abierto esto en décadas», susurró. «Lo que sea que encontremos ahí dentro». No terminó la frase. No hacía falta. Los tres sabíamos que estábamos a punto de cruzar un punto sin retorno. Con un chirrido que pareció resonar en toda la basílica, la puerta se abrió. Un túnel estrecho y oscuro se extendía ante nosotros. El aire que salió era frío y húmedo, cargado con el peso de secretos centenarios. Avanzamos en silencio, nuestras linternas creando sombras danzantes en las paredes de piedra. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel se ensanchó, desembocando en una cámara circular. Y allí, en el centro, había algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Un pedestal de piedra, y sobre él, un libro. Antiguo, sus páginas amarillentas visibles incluso desde la distancia. Y grabado en su cubierta, el mismo símbolo que había visto en la fotografía y en el tatuaje de mi abuelo.
El Grimorio de Gaudí, murmuró Martín, su voz teñida de asombro y miedo. Creía que era una leyenda. Di un paso hacia el libro, como hipnotizada. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un ruido a mis espaldas me hizo girar bruscamente. Clara estaba allí, pero su expresión había cambiado. Ya no había calidez en sus ojos, solo una determinación fría y calculadora. Y en su mano, un arma apuntando directamente hacia nosotros. «Lo siento, Isabel», dijo, aunque su voz no mostraba ni un ápice de remordimiento. «Pero no puedo permitir que ese libro salga de aquí». Martín dio un paso al frente, incrédulo. «Clara, ¿qué estás haciendo? Pensé que estabas de nuestro lado». «Oh, Martín», respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Siempre tan ingenuo. La hermandad tiene ojos y oídos en todas partes, incluso en los lugares que crees seguros». El shock de la traición me golpeó como una ola helada. Todo este tiempo, cada paso que habíamos dado, había sido observado, manipulado. «¿Por qué?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «Porque hay verdades que deben permanecer ocultas, Isabel. Por el bien de todos. Tu abuelo lo entendió. Gaudí lo entendió. Es hora de que tú también lo entiendas». Clara dio un paso hacia el libro, sin dejar de apuntarnos. «Ahora vamos a salir de aquí. El Grimorio se quedará donde ha estado durante casi un siglo. Y ustedes, bueno, digamos que la hermandad tiene planes para ustedes». Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Pero estábamos atrapados, traicionados, a merced de una organización que parecía tener tentáculos en cada rincón de la ciudad. Mientras Clara nos hacía retroceder hacia el túnel, una certeza se formó en mi interior. Esto no había terminado. De alguna manera, encontraría la forma de revelar la verdad. Por mi abuelo, por Gaudí, por todos los que habían sido silenciados. La verdad esperaba ser descubierta, y yo estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ella. El túnel parecía interminable mientras Clara nos empujaba de vuelta hacia la superficie, el arma firme en su mano. La traición aún ardía en mi pecho, mezclándose con la frustración de haber estado tan cerca del Grimorio de Gaudí. De repente, un ruido sordo resonó en las paredes de piedra. Clara se giró, sobresaltada, y en ese instante de distracción, Martín actuó. Con una velocidad que no hubiera esperado de un académico, se abalanzó sobre ella. El arma cayó al suelo en la lucha. «¡Corre, Isabel!», gritó Martín mientras forcejeaba con Clara. «¡Vuelve por el Grimorio!». No lo pensé 2 veces. Me lancé de vuelta hacia la cámara circular, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Detrás de mí, escuchaba los gritos amortiguados de la pelea. La cámara apareció ante mí, el libro aún sobre su pedestal, como si me estuviera esperando. Con manos temblorosas lo tomé. Era sorprendentemente pesado, y pude sentir un extraño calor emanando de sus páginas. Pero no había tiempo para examinarlo. Tenía que salir de allí. Mientras corría de vuelta por el túnel, escuché pasos acercándose. ¿Martín? ¿Clara? ¿O acaso más miembros de la hermandad? Doblé una esquina y me encontré en un pasadizo que no habíamos visto antes. Sin pensarlo, me adentré en él. El túnel se estrechaba cada vez más. El aire se volvía más denso y húmedo. Y entonces lo vi, una puerta. Antigua, de madera carcomida por el tiempo. En su superficie, tallado con precisión, el mismo símbolo del Grimorio. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. Se abrió con un chirrido que pareció resonar en toda la estructura de la Sagrada Familia. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Era una cámara inmensa, mucho más grande que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y diagramas que no reconocí, algunos brillando tenuemente en la oscuridad. En el centro, una estructura que parecía un altar, rodeado de lo que solo puedo describir como máquinas imposibles, engranajes, tubos y cristales que desafiaban toda lógica. Y allí, en el altar, un esqueleto. Vestido con ropas que, aunque deterioradas, aún mostraban la elegancia de otra época.
A su lado, un sombrero que reconocí al instante por las viejas fotografías. Gaudí, susurré, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Me acerqué, casi en trance. En las manos huesudas del esqueleto había un papel. Con cuidado lo tomé y lo desdoblé. A quien encuentre esto, comenzaba la nota. Si estás leyendo estas palabras, has descubierto el secreto que juré llevarme a la tumba. Lo que encontramos bajo la Sagrada Familia desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo y nuestro lugar en él. No es obra de Dios, ni del diablo, sino de algo más allá de nuestra comprensión. He dedicado mi vida a ocultar esta verdad, a construir un templo que sea tanto monumento como prisión. Pero ahora entiendo que algunos secretos son demasiado grandes para ser contenidos. La elección es tuya: revelar la verdad y cambiar el mundo para siempre, o sellar este lugar y preservar la inocencia de la humanidad. Que Dios, si existe, te guíe en tu decisión. Antoni Gaudí. Leí la nota una y otra vez, intentando procesar lo que significaba. ¿Qué había descubierto Gaudí que lo llevó a tal extremo? ¿Qué eran estas máquinas, estos símbolos? El sonido de pasos acercándose me sacó de mi estupor. No tenía tiempo para descifrar todo esto ahora. Con el grimorio en una mano y la nota de Gaudí en la otra, busqué desesperadamente una salida. Y entonces lo vi. Un pequeño panel en la pared, con el mismo símbolo del grimorio. Lo presioné sin pensar, y una sección de la pared se deslizó, revelando un pasadizo. Mientras me adentraba en la oscuridad, escuché voces detrás de mí. La hermandad estaba cerca, pero ahora tenía algo que ellos no: la verdad, o al menos parte de ella. Corrí por el pasadizo, sin saber a dónde me llevaría, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual. La Sagrada Familia, Barcelona, quizás el mundo entero. Todo cambiaría con lo que acababa de descubrir. Y yo, Isabel Alonso, periodista convertida en guardiana de un secreto centenario, tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. La aventura no había terminado. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. El pasadizo serpenteaba bajo los cimientos de la Sagrada Familia, cada giro revelando nuevos misterios tallados en piedra antigua. Mi corazón latía con fuerza, el grimorio de Gaudí pesando en mis manos como un recordatorio tangible de la verdad que ahora cargaba. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel desembocó en una pequeña cámara circular. Para mi sorpresa, reconocí el lugar. Estaba en la cripta de la colonia Güell, la iglesia inacabada de Gaudí en Santa Coloma de Cervelló. ¿Cómo era posible que existiera un pasaje secreto que conectara ambos lugares? Apenas tuve tiempo de procesar esta revelación cuando escuché voces acercándose. Me oculté detrás de una columna, justo cuando 3 figuras entraron en la cripta. Clara, acompañada por 2 hombres de traje oscuro que reconocí como los miembros de la hermandad que me habían abordado días atrás. «Tiene que estar aquí», gruñó uno de ellos. «Este es el único lugar al que pudo haber escapado». «Isabel», la voz de Clara resonó en la cripta. «Sabemos que estás aquí. No tienes escapatoria. Entrega el grimorio y podemos resolver esto de forma civilizada». Sentí la ira bullir en mi interior. ¿Civilizada? Después de la traición, las mentiras, el peligro al que nos habían sometido, tomé una decisión en ese instante. Era hora de confrontarlos. Salí de mi escondite, el grimorio firmemente agarrado contra mi pecho. «¿Civilizada?», espeté. ¿Cómo mantener oculta una verdad que podría cambiar el mundo? ¿Cómo sacrificar vidas para proteger un secreto? Los 3 se giraron hacia mí, sus rostros una mezcla de sorpresa y determinación. «No entiendes las implicaciones de lo que has descubierto», dijo el hombre más alto, su voz cargada de una autoridad que me hizo estremecer. «Ese conocimiento podría destruir los cimientos mismos de nuestra sociedad». «¿Y quiénes son ustedes para decidir eso?», respondí, sintiendo una valentía que no sabía que poseía. «Gaudí, mi abuelo. Todos cargaron con este peso. Pero quizás es hora de que la verdad salga a la luz». Clara dio un paso adelante, su expresión suavizándose ligeramente. «Isabel, por favor, piensa en las consecuencias.
la fe de millones de personas, la estabilidad de naciones enteras. Todo podría desmoronarse. Por un momento, dudé. ¿Y si tenían razón? ¿Y si algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser reveladas? Pero entonces recordé las palabras de Gaudí en su nota final. La elección es tuya. Y supe lo que tenía que hacer. La humanidad merece conocer la verdad, dije con firmeza. Sea cual sea. El hombre más bajo hizo un movimiento brusco, como si fuera a abalanzarse sobre mí, pero su compañero lo detuvo con un gesto. Muy bien, dijo el líder, su voz cargada de una resignación que me sorprendió. Parece que hemos llegado a un punto muerto, pero antes de que tomes una decisión final, hay algo que debes saber. Sacó de su chaqueta un sobre y me lo entregó. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mi abuelo, mucho más joven, de pie junto a Gaudí frente a la Sagrada Familia en construcción, y entre ellos, una máquina que reconocí de la cámara secreta. Tu abuelo no era solo un obrero, explicó Clara. Era el confidente de Gaudí, su cómplice en ocultar lo que descubrieron. Él entendió el peso de ese conocimiento y eligió proteger al mundo de él. La revelación me golpeó con fuerza. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre la historia de Barcelona, se tambaleaba. ¿Qué es exactamente lo que descubrieron?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El líder de la hermandad me miró fijamente. Evidencia de que no estamos solos en el universo, y de que nuestra historia, nuestra evolución, nuestra misma existencia, todo ha sido influenciado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. La magnitud de lo que implicaba era abrumadora. La decisión sigue siendo tuya, Isabel, dijo finalmente. Pero ahora conoces el peso real de lo que estás a punto de hacer. Me encontré en una encrucijada, sosteniendo en mis manos no solo el grimorio de Gaudí, sino el destino mismo de la humanidad. La verdad, tan buscada y ahora tan aterradora, esperaba ser revelada o sepultada una vez más. En ese momento, en la penumbra de la cripta de la colonia Güell, con el legado de Gaudí y el peso de generaciones sobre mis hombros, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. Y el mundo entero contendría la respiración ante lo que estaba por venir. El silencio en la cripta era absoluto, como si el propio tiempo contuviera la respiración ante mi decisión. Miré el grimorio en mis manos, luego a los miembros de la hermandad, y finalmente a la fotografía de mi abuelo con Gaudí. En ese instante, todo cobró sentido. La verdad, dije finalmente, no es algo que se pueda enterrar para siempre, pero tampoco es algo que se deba revelar sin consideración. El líder de la hermandad asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Propongo un compromiso, continué. No revelaremos todo de golpe al mundo, pero tampoco lo mantendremos en completa oscuridad. Trabajemos juntos para preparar a la humanidad, paso a paso, para esta verdad. Clara pareció sorprendida. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Una revelación gradual, expliqué. Usemos la Sagrada Familia como Gaudí la concibió, no solo como un templo o una prisión para la verdad, sino como un puente entre lo que sabemos y lo que está por venir. El líder de la hermandad me miró fijamente. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Incorporemos sutilmente elementos de la verdad en la narrativa de la basílica. Símbolos, patrones, incluso algunas de las máquinas que vi en la cámara secreta. Presentémoslos como arte visionario de Gaudí, preparando el terreno para futuras revelaciones. Hubo un momento de tenso silencio mientras consideraban mis palabras. Finalmente, el líder habló. Es arriesgado, pero podría funcionar. Una verdad tan grande necesita tiempo para ser asimilada. Pero, interrumpió el otro hombre, ¿cómo podemos confiar en que mantendrás tu parte del trato? Sonreí, sintiendo una extraña calma. Porque ahora entiendo el peso de este secreto. Y porque tengo tanto que perder como ustedes si se revela de manera incorrecta. Extendí mi mano, ofreciendo un pacto. Tras un momento de duda, el líder la estrechó.
Bienvenida a la hermandad, Isabel Alonso, dijo, aunque nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajamos incansablemente para integrar sutilmente elementos de la verdad en el diseño de la Sagrada Familia. Cada nuevo detalle, cada símbolo añadido, era una pieza del gran rompecabezas que algún día la humanidad descifraría. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Una tarde, mientras revisábamos antiguos planos en la cripta, Clara descubrió algo que nos dejó sin aliento. Un compartimento secreto en la base de una de las torres principales. Al abrirlo, encontramos un diario. El diario de mi abuela. Con manos temblorosas, leí sus palabras. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad que tu abuelo y yo juramos proteger. Sé que tomarás la decisión correcta, porque llevas en tu sangre la responsabilidad de este conocimiento. Gaudí no solo fue un arquitecto visionario, fue un guardián, como lo fuimos nosotros, y como ahora lo eres tú. Lágrimas corrían por mis mejillas mientras asimilaba esta conexión inesperada con mi pasado y mi destino. El diario continuaba. La Sagrada Familia no es solo un templo, es un faro. Un faro que algún día guiará a la humanidad hacia su verdadero lugar en el universo. Cuida bien de este legado, mi nieta. El futuro depende de ello. Mientras cerraba el diario, miré hacia las torres de la Sagrada Familia que se alzaban majestuosas contra el cielo de Barcelona. Ya no las veía solo como una obra arquitectónica, sino como un mensaje codificado para las generaciones futuras. La profecía final de Gaudí no era sobre el fin del mundo, sino sobre un nuevo comienzo. Y yo, Isabel Alonso, periodista convertida en guardiana de secretos cósmicos, tenía el privilegio y la responsabilidad de guiar a la humanidad hacia ese futuro. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo la Sagrada Familia de tonos dorados, sentí una mezcla de temor y esperanza. El camino por delante sería largo y desafiante, pero también emocionante y lleno de descubrimientos. La verdad estaba ahí, esperando ser revelada. Y nosotros seríamos los encargados de prepararla el terreno, una piedra, un símbolo, una historia a la vez. El legado de Gaudí vivía, y con él, la promesa de un futuro que ni siquiera podíamos imaginar. Muchas gracias por haber escuchado esta intrigante historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué rincón de España o del mundo nos estás viendo. Si te ha gustado este misterio y quieres descubrir más secretos ocultos de la península ibérica, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Misterios Ibéricos para que juntos podamos desentrañar los enigmas más fascinantes de España. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando los misterios que se esconden en cada rincón de nuestra tierra. Nos vemos pronto en el próximo enigma de Misterios Ibéricos. Hasta la próxima, intrépidos buscadores de misterios.